Hola, este es un tutorial sobre el manejo del Editable Poly, un poquito para mostrar cómo es el modelado poligonal. Mi nombre es Jorge Acen y voy a mostrarles básicamente las herramientas. Voy a empezar creando un plano, por ejemplo en este caso, ¿no? El panel crear y un plano. Entonces, básicamente quiero mostrarles en este ejemplo un poco las herramientas, ¿no? Cuando nosotros primero creamos un objeto en el 3D Max, este objeto en realidad está creado por polígonos, ¿no? Obviamente ahorita no vemos los polígonos, las diferencias, pero si yo presiono F4, por ejemplo, puedo ver los segmentos, que puedo cambiar los segmentos en este punto, ¿cierto? Digamos que no tengo ningún segmento y quiero empezar a modelar. Entonces, para empezar a modelar, lo que hago es convertir primero esto, un clic derecho, en una especie de malla con Convert to. Hay varias opciones, en este caso vamos a utilizar Editable Poly. El Editable Mesh también se puede utilizar para modelar, pero el Editable Poly es más actual, es más moderno, en realidad tiene más herramientas además. Entonces ya ahora que he convertido esto en Editable Poly, pueden ver que aquí ya todas las herramientas cambiaron, ya prácticamente desaparecieron los parámetros del del rectángulo del plano. Entonces yo puedo ver acá que en Editable Poly tengo vértices, lados, bordes, polígonos y elementos, y estos puntos de acá son lo mismo básicamente. Ven, si yo selecciono vértices, ¿no? O lados, edge, borders, ¿no? Polígono y elemento. Entonces yo puedo empezar a modelar acá con vértices. Por ejemplo, ven acá, yo puedo ver que tengo exactamente 4 vértices, ¿no? Y yo puedo empezar a mover estos vértices para más o menos ir acomodando mi malla, ¿no? De ese punto yo puedo empezar a mover. Esos son los vértices. Los lados vienen a ser los costados o las aristas, por así decir. Yo puedo mover una. También tengo en este caso los borders. Los borders ahorita no tenemos ninguno, pero son cuando existen agujeros. Polígonos que quisiéramos. Puedo seleccionar los polígonos y para ver la selección puedo presionar F2. De esa manera se sombrea, hace sombra en realidad en el polígono seleccionado y el elemento, que en este caso solo tengo uno. Quiero mostrarles cómo podríamos empezar a subdividir y empezar a crear de repente una malla más adecuada a lo que nosotros queremos. Creo que una de las principales herramientas en este caso es la herramienta Connect. Me refiero a herramientas aquí, las herramientas del Editable Poly. Digamos que yo quisiera crear acá una línea entre este punto y este punto. Entonces yo puedo seleccionar ambos vértices y decirle acá Connect. Y pueden ver que acá ya ha conectado, y en este caso ya tenemos dos polígonos, ¿no? Dos polígonos triangulares. Digamos que quisiera ahora en este caso poder conectar digamos esta esquina con esta otra esquina. A ver, vamos a ver, si yo selecciono aquí y selecciono este de acá y le doy connect, en este caso no va a hacer nada, no va a funcionar porque ya tenemos una línea cortante al medio. Ahora hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar a hacer esto. En este caso hay una herramienta que se llama cortar, la cual en realidad yo aconsejo que la usen con mucho cuidado, porque a veces puede crear puntos en el aire o de repente puntos donde no quisiéramos poner. Entonces la herramienta cortar, que está acá, cut, también se puede acceder por clic derecho. Acá está cortar, cut, y yo puedo seleccionar aquí, clic, miren cómo cambió el cursor, justo ahí me está apareciendo. No puedo crear puntos en el aire, no son recomendables. Siempre todos los segmentos deben de estar linkeados hacia un vértice y ya está. Ya tengo aquí el corte, entonces yo ya puedo mover, y en este caso hemos dividido este plano en 4 polígonos. Digamos que yo quisiera ahora separar estos polígonos para tener una especie de agujero acá. Entonces también hay herramientas aquí, como esta herramienta que por ejemplo nosotros podríamos utilizar aquí, herramientas como Collapse, Detach, hay herramientas, o por ejemplo en este caso Break, que lo que voy a hacer es quebrar todas, ¿no? Desunir todos los vértices, como pueden ver, ya se separaron. Break, ahí está. Entonces en este caso yo ya tengo un agujero, y como les mostraba, esta herramienta que parece un riñón, yo puedo seleccionar y ahí tengo una especie de hueco, y selecciono el hueco. ¿Qué pasaría si yo quisiera tapar ahora este de acá? Yo podría seleccionar algunos
este hueco justamente, y acá tengo la herramienta Cap, y como pueden ver ya tapó esto y ahora tenemos un polígono de este tipo. Voy a regresar a la otra opción donde todavía estaban pegados los vértices. En el caso que si por ejemplo ahorita están separados, yo quisiera unirlos, yo puedo seleccionar todos y acá tengo la herramienta que se llama Weld, y ya en este caso ya están soldados todos. Ahora hay herramientas al momento de modelar. Nosotros podríamos utilizar herramientas de vértices, que noten que estas son las herramientas de vértices, Edit Vértices. Si yo cambio acá, me va a cambiar las herramientas Edit Edges o polígonos, Edit Polygons, y va variando dependiendo de la opción que nosotros queramos, va a variar las herramientas. En este caso, por ejemplo, en vértices, yo puedo utilizar la herramienta Extrude, por ejemplo, y Extrude lo que va a hacer es generar una especie de punto, y yo tengo estas opciones para separar o abrir. Check, le doy check y ya tengo ahí una herramienta. Cuando nosotros vamos modelando poco a poco, en realidad al final nosotros vamos a ir aplicando el modificador Turbo Smooth para que quede algo más suavizado, ¿no? Entonces nosotros modelamos primero una especie de cáscara inicial bastante por así decir, ruda, sin muchos segmentos, pero de ahí empezamos a agregarle Turbo Smooth. Entonces en este caso voy a quitarle el Turbo Smooth y voy a mostrarles algunas herramientas más. Digamos que por ejemplo aquí yo quisiera separar y unir todos estos puntos. Entonces yo en este caso podría seleccionar todas estas líneas, ¿no? Y como quiero cortar aquí para poder hacer una especie de plaza, por ejemplo, como si fuera una pileta, yo podría conectar estos de acá. Miren, acá tengo la opción Connect, traten de utilizar siempre el cuadradito de Settings, y acá yo tengo por ejemplo la opción de cuántos Connect quiero tener, o qué tan abiertos o separados y qué tan pegados, ¿no?, pueden estar entre ellos. Le voy a dar check. Entonces aquí yo ya podría seleccionar por ejemplo con polígono estos polígonos, y de repente estos de acá presionando control, y ahí está. Ahora yo quiero hacer la pileta en este caso de la misma manera, pero miren que ahora en polígono, la vez pasada hicimos el extrude en vértice, ahora yo puedo darle extrude en polígono, check, ahí está. Pueden ver que ya estamos logrando y empezando a modelar algo. Digamos que yo quisiera en la parte de aquí colocar también una especie de un aro, algo alrededor. Entonces yo en este caso podría seleccionar la herramienta de lados y seleccionar o todos los lados para después darle un connect, o a veces funciona dependiendo de la geometría estas opciones como ring o loop. Loop por ejemplo está seleccionando todos hacia allí, y ring no está haciendo caso porque en realidad esto fue creado desde un vértice. Así que voy a seleccionar con mucho cuidado todos estos contornos y le voy a decir connect. Ajá, ahora el connect salió medio raro. Vamos a ver qué pasa si ponemos todos estos a 0, y ahí tenemos opción. Muy bien, check. Entonces justo lo que yo quería era hacerle una especie de aro, por ejemplo, por acá. Ahora puedo darle un extrude. Noten que el extrude ahora salió hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de esto, pero no hacia los lados. Entonces hay algo que nosotros conocemos en 3D que se llaman normales. Las normales son, por así decir, la dirección en la que están mirando cada uno de los polígonos. En este caso los polígonos que hemos seleccionado están mirando cada uno hacia los costados. Entonces yo puedo elegir acá, en vez de grupo que dice extrude grupo, puedo decir local normal, y ahí está. Muy bien, ahí ya voy creando estas. Muy bien, digamos que ahora yo quiero hacer una especie de hendiduras por aquí, ¿no? Como si fueran algunas hendiduras así, para hacerlo más ornamentado. Entonces yo en este caso, cada uno de estos polígonos puedo utilizar la herramienta Inset. Inset lo que va a hacer es ya también mover los polígonos hacia el costado. De la misma manera puedo mover en grupo o por polígono, by polygon. Noten cómo desde un plano ya estamos empezando a tener varios polígonos.
y ahí puedo hundir con extrude o sacar, digamos, hacia afuera estos polígonos. También hay una herramienta que se llama bevel, que es una mezcla de el extrude hacia afuera o hacia adentro, pero que hace mezcla de un outline que permite achicar o agrandar esos contornos. Entonces de repente yo quisiera algo así. Check. ¿Noten? Como ya estamos logrando crear más elementos y visiones. Vamos a ver qué sucedería si nosotros ponemos nuestro Turbo Smooth. Ajá, que todo se malogró. Uy. Eso es porque cuando nosotros trabajamos con polígonos, nosotros deberíamos de también ver a qué lados nosotros quisiéramos ponerle más segmentos o más divisiones. Entonces hay algo muy importante que se llaman los chamfer. Quiero mostrarles qué es lo que hacen los chamfer. Elegir por ejemplo un cubo perfecto. Ahí va. Voy a ponerlo acá. Voy a aislarlo. Y miren, digamos que esto va a medir 30 por 30 por 30. Ahí va. Voy a duplicar este cubo, que lo voy a convertir en editable poly. Voy a duplicarlo por 3 partes. Copia. Bien, entonces ahí va. Si yo a este cubo le pongo el modificador Turbo Smooth en 3, noten que de ahí se convirtió una esferita, ¿no? Es una esfera que de alguna manera ya tiene más polígonos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo quisiera hacer como una especie de banca, ¿no? Y eso que de repente en la parte superior no quede como esfera, sino como si fuera algo plano, ¿no? Como una meseta. Entonces yo podría ir acá a las herramientas de lados, seleccionar los lados que quiero que sean más sólidos o que tengan una esquina, y en este caso utilizar la herramienta chamfer. Chamfer tiene varias opciones y en este caso una de las más importantes es qué tan separados van a estar estos puntos, ¿no? Estos elementos, las líneas, que tantas divisiones voy a tener entre uno y otro. Noten que aquí tengo 2, 3, ¿no? Va generando más divisiones. A más divisiones va a ser más marcada la esquina, ¿no? Y otras opciones como si quiero que sea un agujero, ¿no? Voy a dejar como está esto acá y le voy a dar check. Noten qué pasaría si en este caso yo pongo el Turbo Smooth. Ahora al poner Turbo Smooth aquí, bueno, le dejé la opción activada del hueco. Voy a desactivarlo. No, y era el chamfer. Si yo le pongo el Turbo Smooth, lo que va a suceder es que esto va a quedar como quería, con una meseta. Tiene el mismo número, 3 segmentos. Entonces si yo quisiera lograr una especie de cubo que tenga biseles a los costados, podría seleccionar todo y darle un chamfer a todos los objetos. En la realidad, si nosotros queremos darle una apariencia realista, deberían de tener segmentos. Noten la diferencia entre cuando el cubo está así o cuando yo le pongo el Turbo Smooth, ahora que le he dado chamfer en todos los lados, ¿no? Esto nos va a dar una sensación que tiene una masa, un peso. Entonces es algo muy importante que debemos de considerar el uso de los chamfer. Digamos que, regresando a nuestro caso, entonces si yo quisiera que algunos puntos no queden como quedaron al momento que yo puse el Turbo Smooth, yo debería de seleccionar cuáles son. Al darle doble clic puedo seleccionar todo el contorno, o también con la opción Loop. Entonces yo quisiera que todas estas partes queden un poco más marcadas, ¿no? Y que no parezcan como un chicle o que todo fue hecho de jabón. Ahí está. De repente en estas partes vamos a probar qué sucede si es que yo le pongo aquí los chamfer. Ahora el chamfer por lo general se aplica ya al final, porque ya que estamos generando divisiones a veces es un poco difícil poder arreglarlas. Miren, al darle el chamfer en 3 ya tenemos un acabado distinto. Miren como en esta esquina, a diferencia de esta esquina que no le hemos dado chamfer, quedó más marcado, ¿no? Y eso nos permite darle
Noten qué hubiera pasado sin el chamfer, ¿no? Sin el chamfer perdíamos esas esquinas más marcadas. Muy bien. Entonces voy a quedarme con estos lados de repente. En las esquinas también. Voy a seleccionar de esta manera. Eso es más fácil. Y en estos lados. Voy a ver cómo queda. Quizás en esto de acá. Y un chamfer. Bien, checa. Ahí va el turbo smooth. Y ya vamos poco a poco modelando. ¿Qué pasó? Un error ahí. Como no puse en esas esquinas el chamfer, se están generando esa forma. Eso es porque estos vértices, esos lados, no se pusieron los chamfers. Otra cosa que quiero mostrarles es, por ejemplo, a veces es común que yo de repente elimine un polígono sin querer, digamos este o este, y quedó hueco. Entonces la manera de taparlo es, como les dije, con esta herramienta de borders y poder darle cap. Otra forma es cuando a veces no tenemos esta opción de cap y queremos de nuevo rellenar, digamos, de una forma más irregular el corte. Por ejemplo, digamos que tengo esto acá, ahorita es un agujero. Entonces yo quisiera recrear el polígono que estaba acá. Lo que yo puedo hacer es ir a polígonos y acá tengo la herramienta create. Create, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y ya se vuelve a crear. Y de ahí ya podría utilizar cap. La otra manera hubiera sido seleccionar este de acá, darle cap, y de ahí con vértices, este con este, y conecto también. Entonces vamos jugando siempre con estas herramientas para poder generar nuestra forma. Por ejemplo, el siguiente ejercicio que voy a hacer es crear un martillo, haciendo uso un poco de las formas que hemos visto. Voy a empezar desde una caja bastante sencilla y voy a convertir en editable poly un martillo. Entonces voy a ir a vértices y de repente pongo una altura acá. Digamos que esa va a ser la altura del martillo, va a ser como un combo. Y en este caso quiero que esta parte sea más delgada. Entonces cuando ustedes están seleccionando, si yo selecciono este punto con este punto, el manipulador se va a poner en medio. Si yo selecciono estos tres, se va a poner en el centro de los tres. Si yo selecciono los cuatro, se pone al medio de estos cuatro. Entonces yo de esta manera con la herramienta escalar puedo achicar todo esto. Digamos que quisiera darle una forma más curva por aquí. Entonces yo podría seleccionar estos lados. Tengan mucho cuidado al momento de seleccionar, porque si yo selecciono todo esto acá y le doy un connect, lo que va a tratar de hacer el programa es conectar todo aquello que está seleccionado. Y eso ya nos estaría generando cortes innecesarios. Entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar estas partes, ¿no? Estos polígonos, estos lados que están de esta manera, y con connect puedo darle algunos segmentos más. Entonces puedo decir, por ejemplo, aquí con doble clic para seleccionar esto, que esto sea un poco más delgado y así darle una especie de curvatura. Noten que inicialmente no estoy generando algo tan a detalle, porque recuerden que cuando nosotros pongamos nuestro turbo smooth vamos a ir teniendo la forma que queremos. Poco a poco. Muy bien, de ahí voy a sacar la parte de la cabeza, el martillo, por así decir. Entonces voy a seleccionar estos lados y voy a conectarlos de nuevo. En este caso solo voy a necesitar una conexión. Voy a hacer más grueso esta parte con un extrude. En este caso igual el extrude se generó hacia arriba o hacia abajo, y voy a darle acá local normal. Entonces esa va a ser la especie de cabeza, y aquí voy a darle un extrude también para que dé la sensación que eso está traspasando. En la parte de aquí voy a sacar la parte del combo, entonces dándole en este caso con bevels
podría de repente ir generando algo así. Si quiero uno más, le doy acá más level, y por aquí así otro más, y de repente así, check. Muy bien, ahora el otro lado del martillo. Entonces en este caso, por ejemplo, quisiera sacar la parte de los sacaclavos, debería tener alguna división. Es recomendable siempre que modelen procurar tener polígonos de 4 lados o de 3 lados. No me refiero que sean cuadrados, sino solo que tengan 4 vértices, 1, 2, 3, 4, o triángulos. Evitar los polígonos superiores a 5 vértices. Muy bien, en este caso necesito hacer un corte por aquí. Entonces voy a seleccionar acá Ring y Connect. Check. Ahora por acá también necesito hacer un corte. Por ejemplo, Ring, Connect. Muy bien. De repente esto puedo separarlo así. Check. Y de acá voy a poder sacar estos elementos que les mencionaba. Extrude, slack, check. Como esto va girando y poco a poco se van haciendo más delgados, voy a hacer así. Y para rotar, roto todo en conjunto. Sí. Otro extrude. Check. Puedo cambiar de repente, dependiendo de la selección, a local para poder escalar ese eje local. Y un poquito más largos. Otro extrude. Check. Voy a girar. Ahí va. Bien. Entonces ya poco a poco ahí tenemos nuestro martillo. Que si en este caso yo le pongo un turbo smooth, quedó así. Ahora es bueno siempre modelar teniendo de referencia algún objeto, ¿no? Por ejemplo, en este caso quedó medio raro, y por ejemplo acá podría hacerlo más escalado quizás, y queda así, ¿no? Ahora, una vez que tengan la forma básica, en este caso como parece un martillo de juguete o de chicle, en realidad tendríamos que en este punto ya darle los chamfers, ¿no? Los chamfers para tener ese acabado de los biseles, que era lo que mencionaba. Entonces en este caso voy a seleccionar estos polígonos, voy a lados y voy a empezar a seleccionar cuáles son aquellas esquinas que yo prefiero que sean biseladas, como por ejemplo aquí en la parte de abajo, o por ejemplo la parte de acá, que es donde empieza o termina el mango. Quizás la parte de acá, recuerden que esta parte es como si fuera de súper sólido, entonces lo ideal sería que quede bastante ¿no? biselado, para que esa sensación de dureza, de rigidez. Igual por acá, quizás en el contorno de acá, que voy a dejar después, en la parte definitivamente aquí, ¿no? Porque esta parte es súper dura. Por acá puede ser también, ¿no? Acá con Alt pueden deseleccionar, con Control suma. Y definitivamente estos sacaclavos, vamos a ponerlo acá también, aquí en las puntas. Ahora, una manera que ustedes pueden guardar selecciones, que es súper práctica, creo que algunos programas deberían de tener algo así, es que si yo tengo una selección, ¿no? Y quisiera borrar esta selección, yo podría escribir nada más aquí, por ejemplo, para, bueno, un lapsus ahí, he seleccionado las partes que quiero de alguna manera que sean más sólidas, y le voy a dar acá el chamfer. Recuerden cómo quedaba. No, miren aquí el chamfer bastante pegado, check. Entonces cuando yo le aplique el turbo smooth, noten que esas partes ya va a quedar mucho más marcado y más sólido.
Pueden notar acá, por ejemplo, la parte de la base, la parte de aquí, ya la parte de los sacaclavos están mucho más marcadas. Incluso esta parte podríamos arreglarla para que esta parte vaya más pegado aquí. Recuerden que en todo momento ustedes pueden ir modificando con los vértices. Eso es algo bastante útil. Por ejemplo, aquí quisiera que esta parte sea más unida para que dé la sensación que realmente esto es de otro objeto. Entonces yo podría seleccionar estos elementos de aquí y darle un extrude. También los lados tienen su extrude. En este caso pueden notar. Voy a hacerlo uno por uno. Por ejemplo acá, un extrude para adentro, o puedo hacerle un extrude hacia el fondo y de repente hacerlos más pegados. Así. Check. Entonces eso va a permitir que parezca parte de otro objeto. Pueden notar. Esta parte de otro objeto. Y una vez que ya está esto a este punto, nosotros podemos ir segmentando. Digamos que quisiera hacer como una especie de mango aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es crear más segmentos. Quizás en estas partes. Con unos connects. Noten así. Check. Quizás. Y de ahí en estos mismos que están acá, que ya he conectado estos nuevos polígonos, puedo utilizar la herramienta Extrude, ya sea hacia afuera o hacia adentro, invertido, y qué tan separados van a estar estos, y ya está. Miren, por ejemplo, algo así, ¿no? Que al aplicar nuestro Turbo Smooth quedaría ya de esta manera. Entonces, cómo va formando este objeto. Ya leí mucho. Vamos a probar qué pasaría si hubiéramos hecho el extrude a la invertida. Extrude, quizás esta vez hacia afuera. Check. Ahora, algo que aconsejo bastante es que no tengan el Turbo Smooth. Muchos cometen este error, que aplican el Turbo Smooth y de ahí quieren seguir editando, y quizás a este nivel convierten en Editable Poly. Recuerden que ahorita nosotros tenemos un montón de polígonos aquí. Un montón de polígonos. Bueno, el Turbo Smooth por lo general no debería exceder a 3. Entonces, si yo tengo un montón de polígonos aquí y convierto esto en Editable Poly, ya perdí el Turbo Smooth, pero me quedé con esta malla que tiene muchos polígonos y lógicamente ya es un poco difícil de editar, ¿no? Eso es algo que deben de considerar, que el Turbo Smooth se aplica siempre, va al final y se aplica solo para el render o para empezar a ver cómo queda nuestro resultado. Pero si ustedes quieren editar, manejen a este nivel de detalle. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, básicamente esta es una introducción a las herramientas de Editable Poly. Les habló Jorge Hacén, espero les haya servido este tutorial.